lo que significa la atención, en su caso la evaluación. Vamos a hacer algunas consideraciones generales y luego vamos a hablar de específicamente un poco lo que se refiere a la actividad que ustedes podrían desarrollar, más que el hecho de hacer una evaluación completa, un poco es el ver en qué ámbito y cómo se manejaría. Bueno, que conozcan a nivel genérico las cosas que se hacen en el ámbito de lo que es el trabajo del psicólogo forense. Primero, diremos que la evaluación psicológica es una parte, una disciplina dentro de la psicología, es decir, es una actividad que pretende describir, clasificar, predecir, explicar y controlar la conducta. Lo que se pretende con la evaluación psicológica es hacer un estudio específico del comportamiento partiendo de un criterio fundamental. Evaluar no es valorar. Muchas veces yo he podido conocer esto en los requerimientos, hágase la evaluación psicológica. Y yo le puedo contestar que he evaluado la motricidad y tiene punto de puntuación respecto a la motricidad gruesa o motricidad fina. Parece que ese no es el interés del derecho. Ya no lo es. Es en realidad conocer qué está pasando con esa persona, eventualmente qué le habría sucedido o cuántos está afectada. Entonces, es bien importante establecer que los requerimientos deberían centrarse en algo específico, que es la evaluación. Evaluar es un proceso que representa apreciar, visualizar, conocer, establecer qué le está pasando a esa persona. A partir de, primero, signos y síntomas, signo, aquello visible, síntoma, aquello que me señala la persona, y que puede o no incluir una valoración. ¿Qué es la valoración? La valoración es un proceso en el cual se le dan puntaje, se le dan valores, es decir, hay una calificación numérica, cuantitativa, que pretende establecer respuestas sobre una cantidad de áreas que se hubiese solicitado. Se puede cuantificar. Y en el caso de la evaluación, pues se puede o no hacerlo, pero lo fundamental es que cuando piden valorar, hay cosas que sí se pueden y hay cosas que no. Y en el ámbito forense, creo que es más pertinente el que se haga una evaluación, porque permite no circunscribirse a la utilización de una prueba que me dé números, sino que se establezca de manera muy clara qué es lo que le está sucediendo. Y para esto, cuando se evalúa, puede apreciarse el fenómeno, pero también, lo que es fundamental, puede valorarse. Entonces, estos son aspectos esenciales de comprensión en lo que sería el requerimiento para saber qué le está pasando, por ejemplo, a una víctima, en este caso un niño o niña adolescente, sobre un hecho jurídico, en este caso un delito. Ahora, es diferente la evaluación forense de la evaluación clínica. ¿Por qué es diferente? Por varias razones. El objetivo en la evaluación clínica, en la que puede hacer cualquier psicólogo, se va a centrar en hacer un diagnóstico y luego en la intervención, o llamémosle tratamiento, es decir, para atender a la persona. En el caso de la evaluación forense, no es así. La evaluación intenta establecer qué ha pasado con la persona respecto a un hecho jurídico, en este caso respecto a un delito. Es decir, qué aspectos han podido ver afectados, qué características ha tenido ese hecho jurídico como impacto en la persona o que pueda describirlas. Eso es la evaluación forense y la evaluación clínica se orientaría a otro ámbito. ¿Cómo se da la relación? Pues en el ámbito clínico es de tipo terapéutico, es decir, para atender a la persona. En el ámbito forense es una evaluación bien neutral,
eventualmente escéptica. ¿Por qué? Porque puede en el ámbito forense encontrarse la posibilidad de engaño. No necesariamente que la persona que estoy evaluando mienta, pero pueden darse engaños a partir de interpretaciones de lo que está sucediendo, eh, eventualmente de una sugestión que se pueda dar por personas para decir algo que puede no haber sucedido. El secreto profesional en el ámbito clínico es fundamental, en cambio en el ámbito forense es algo que no existe, no es algo necesario. Es más, todo lo que se evalúe y se ponga en un informe va a ser llevado a un ámbito legal, lo va a conocer el juez, abogado, fiscal, el actuario, secretario, van a conocerlo. No tiene ese secreto que habitualmente tendría la información de la persona, como la tiene el ámbito clínico. ¿A dónde va la evaluación clínica? Va al expediente o eventualmente al propio paciente. En cambio, la evaluación forense va a un ámbito legal, hacia el abogado que lo requiere, hacia el fiscal o hacia el juez, en su caso al tribunal. ¿Qué estándares se manejan en la evaluación clínica? Estándares de tipo psicopatológicos y clínicos. En cambio, en la evaluación forense, los estándares son de tipo psicolegal, es decir, hay una necesidad en función a un hecho jurídico, a un delito, y que toma como base los elementos de la psicología clínica. ¿Cuáles son las fuentes de información? En la evaluación clínica es el paciente. En la evaluación forense es el paciente, pero también otros elementos referenciales. Como elementos referenciales podemos entender a la familia de una niña que ha sido agredida sexualmente, hablaríamos también con los progenitores, con la progenitora, y también el expediente cuando existe, ¿no? Cuando se va a evaluar, pues necesariamente hay que conocer el caso, entonces se requiere conocer el expediente. ¿Cuál es la actitud de la persona que es evaluada hacia la evaluación? En el ámbito clínico asumimos que es sincera, ha venido a buscar ayuda, entonces no existiría la posibilidad de engañar o que de alguna manera esto le pueda perjudicar. En cambio, en la evaluación forense, la actitud suele ser desconfiada porque puede la persona no estar diciéndonos del todo la verdad, puede haber algún tipo de actitud o elemento que haga que exista simulación o exista engaño. Entonces, no es del todo sincera la persona que va a evaluación forense. ¿Dónde se dan las evaluaciones? En la evaluación clínica, en el ámbito clínico, en la terapia. En cambio, la evaluación forense se da en el ámbito legal. SLIM, defensorías, ONGs, la Fiscalía a través de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, en el IDIF, en la FELCB, en el ICUP. O sea, hay un ambiente netamente legal. Ahora, ¿qué y cómo evaluamos? Habitualmente la evaluación psicológica en el ámbito legal está en función a un supuesto de una comisión de un delito o de un hecho jurídico. Porque un supuesto, como estamos de juzgadores, simplemente intentamos visualizar la relación entre ese delito, supuesto delito, y cómo está la persona. Se evalúan a víctimas generalmente, pero también pueden evaluarse a testigos, personas que tuviesen visto o tuviesen información. No es algo muy habitual, pero por ejemplo en el caso de la niña Esther, hoy día me contactaba una colega y me decía, ¿cómo puedo evaluar a las hermanitas que pueden haber sido testigos? ¿No? Se evalúan también testigos. Y también eventualmente se pueden evaluar a imputados o acusados. En el ámbito de lo que es violencia sexual suele ser menos habitual, salvo requerimiento de la persona o de la parte, y generalmente está en el ámbito privado. Lo que más se evalúan, sin embargo, son víctimas. Se evalúan las circunstancias, bajo qué ámbito se había dado, y otros elementos, por ejemplo, cómo estaría la persona en términos de la afectación, o tal vez la credibilidad, ¿es creíble lo que cuenta? ¿O hay secuelas a partir de lo que le ha pasado hace mucho tiempo? Deben emplearse metodologías de acuerdo a la necesidad. Es decir, si requiere que se evalúe esto, utilizaré una metodología, una cantidad de pruebas específicas. La idea es que la evaluación en el ámbito legal tiene que ser lo más objetiva sobre el fenómeno.
Cuando se habla de evaluación del testimonio infantil, de aquello que refiere el niño o la niña, generalmente se emplea lo que sería el SBA. El SBA, que es un protocolo, una forma de evaluar la validez de las declaraciones. El SBA consta de 3 elementos fundamentales: un protocolo de entrevista, un análisis de contenido basado en criterios y una lista de validez. Lo fundamental para el trabajo, para el voluntariado que van a desarrollar ustedes, es el protocolo de entrevista, es decir, qué debo saber, cómo puedo entrevistar, qué es lo que debo preguntar. Y el análisis basado en criterios, el contenido basado en criterios, es un proceso mucho más complejo. Generalmente se da en el caso de los peritajes y requiere un análisis muy exhaustivo de justamente la entrevista, de la evaluación que se había hecho con la finalidad de establecer, por ejemplo, criterios de credibilidad o no. Y la lista de validez también permite hacer un segundo filtraje de lo que sería la entrevista para establecer, como decíamos, la credibilidad, en su caso, la validez de las declaraciones. Entonces nos vamos a centrar básicamente en lo que sería la entrevista. Este va a ser el eje de lo que vamos a hablar. Para la entrevista es fundamental que no sea esta abierta como tal, sino que haya un protocolo estandarizado. Es decir, existen ya protocolos, de eso vamos a hablar enseguida, formas en las cuales se puede desarrollar la entrevista o se requiere que se desarrolle la entrevista vinculada a este fenómeno que es cuánto es creíble o no es creíble lo que nos diga una persona. Para realizar esta entrevista, entonces, es fundamental utilizar un protocolo que va a servir, en su caso, para el abogado, en su caso, para cuando se haga un peritaje por parte del ITCUB o en su caso del IDIF, para que sirva de base o permita corroborar la información. Se requiere que la persona tenga conocimientos en entrevista, porque si no conoce lo que es entrevistar a un niño de 5 años, a un niño de 3 años, a un niño de 8 o un adolescente de 12, pues va a estar en problemas porque puede no manejar adecuadamente estos elementos de desarrollo y podrá creer que la entrevista o podrá creer que la información no está del todo clara. Entonces, la persona que va a entrevistar es fundamental que conozca acerca del desarrollo evolutivo y cómo hablar, cómo entrevistar niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, debe saber lo que son agresiones sexuales y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque a veces se asocia la agresión sexual a la violación y no necesariamente una agresión sexual representa una violación. Y por otra parte, debemos entender que no todas las agresiones sexuales, inclusive la violación, genera consecuencias en términos de un daño, en términos de que el niño o la niña no puede dormir. No necesariamente sucede. Va a depender mucho de la forma en la cual se ha dado la violencia sexual y cuánto violencia se hubiese o no se hubiese utilizado. Entonces muchos niños, niñas, adolescentes no generan un daño como tal, lo cual hace que haya un mito respecto, bueno, si la han violado o lo han violado o pasó esto, el niño debería tener una afectación. No necesariamente sucede. Y no es una obligatoriedad que suceda. No, pero si no está afectado, entonces no ha pasado. No, 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 son dos cosas diferentes. El hecho como tal y la afectación. Pueden aparecer juntos, pero puede uno no darse, es decir, la afectación. Debe conocer acerca del manejo de técnicas que permitan que alguien pueda exteriorizar, el menor pueda contar lo que le sucede. Y en este caso estamos hablando de, por ejemplo, debe conocer claramente lo que es la escucha activa, esta posibilidad de poder hablar. ¿Para qué? Para no generar eh, preguntas sugestivas, es decir, que no realice preguntas que le dan la respuesta y afecten, por una parte, la memoria y afecten el testimonio. La entrevista debería ser lo más objetiva posible. Conocer sobre los tipos penales definidos en el Código Penal, sobre lo que es
la violencia sexual. ¿Por qué debe conocer? Porque esto le va a permitir orientarse hacia, en un primer relato, lo que le dice el niño, para poder orientarse hacia la posibilidad de que hayan habido otros y eventualmente la posibilidad de que este hecho se haya dado de la manera A o de la manera B. Esto no significa que deba señalarle, a partir de conocer esto, al derecho que debe juzgar o qué es lo que debe realizar. No, es conocimiento de la persona que entrevista. Mejor si tiene mayor cantidad de antecedentes, porque esto le va a permitir generar algo que es fundamental, y hablaremos un ratito, son las hipótesis sobre lo que ha pasado. Podrá ayudar a despejar contradicciones, aclarar lagunas en el testimonio, es decir, cosas que pueden estar en los antecedentes, en el expediente, y permiten que uno pueda visualizar claramente cuánto de específico, cuánto de exacto está el testimonio de quien estudia la nota. También debería tener una visión clara de lo que se espera de su entrevista. Entonces, ¿cuál es la pregunta legal? ¿Qué es lo que yo pretendo conocer? ¿Qué es lo que pretendo decir? ¿Qué es lo que se pretende hacer con la evaluación? ¿Hacia dónde está apuntando? Y por eso es fundamental saber hacia dónde, en qué etapa está. O sea, es para hacer una denuncia, ya, no ha habido imputación, no ha habido sindicación, todavía no ha habido nada, o ya se ha hecho. Entonces, tiene que tener muy en claro quien entrevista, saber para qué se está haciendo su entrevista. Y algo que es fundamental es que tenga recursos, juguetes, juegos, materiales, que faciliten la expresión de la manera más natural. Cuanto más pequeño es un niño, no es que no va a poder testimoniar, pero suele complicarse porque el psicólogo o la psicóloga es un extraño. Entonces, a veces se necesitan varias sesiones para lograr generar una atmósfera adecuada, un relacionamiento adecuado. Y muchas veces es jugar primero, es dibujar primero, para lograr un adecuado vínculo con el niño, con la niña. Ahora bien, ¿cuáles son los instrumentos aplicables? Básicamente es la entrevista, que tiene como finalidad obtener la mayor cantidad de información sobre el hecho y también sobre las secuelas, en este caso sobre el daño que se hubiera producido. Y para hacer una buena entrevista no debiera tener sesgos el entrevistador, o preconcepciones. Sesgos en términos de todo niño que declara violencia sexual es porque la ha sufrido, pues es un sesgo. Todo niño que cuenta algo que le ha pasado, la verdad, no necesariamente. Entonces, es bien importante el que el entrevistador no esté sesgado, sino más bien vaya con toda la intención de indagar, de averiguar, de conocer lo sucedido, de tal manera que es capaz de decir, de tal manera que es capaz de indagar para decir, averiguar claramente lo que ha sucedido. Si está sesgado, ya tiene no una hipótesis, tiene una tesis. Y lo único que va a hacer es querer ratificar. Lo fundamental es que no debería estar sesgado, no debería tener preconcepciones, porque esto le va a ayudar a poder averiguar. Y obviamente, en la entrevista debe evitar contaminar la memoria del niño. ¿Cómo se puede contaminar? Por ejemplo, generando preguntas sugestivas. Yo le pregunto algo que implícitamente tiene la respuesta. O yo pregunto de manera juzgadora. ¿Y por qué no le has dicho a tu mamá? Debías haberle contado. O yo le pregunto, ¿era de color verde, no ve? Ya le estoy dando la respuesta. Y los niños contestan generalmente, primero, habitualmente cuando tienen la respuesta ya y la pregunta es verdad, la respuesta va a ser sí. Y lo que estaría es contaminando su memoria. Y pretendemos no contaminar, entre comillas, la prueba. Debe caracterizarse, deberíamos tener hipótesis sobre lo que ha pasado. ¿Cómo hipótesis? Claro, una hipótesis, la genérica, es que el niño, la niña, el adolescente está diciendo la verdad. Pero deberían haber alternativas.
Alguien le ha inducido a decir una opción, una hipótesis. Otra hipótesis, ha fantaseado y no ha dicho claramente o le han entendido mal. Otra, como hipótesis, le han sugerido, le han dicho que repita esto. La mamá le ha dicho, vas a contar esto, vas a decirle esto al psicólogo o la psicóloga. No sé. Hay una hipótesis principal que es, le creemos, pero deberíamos tener alternativas porque nos permitirán visualizar de manera más clara el tema. Si hay información adicional, por ejemplo, preguntarle a la mamá qué ha pasado, qué es lo que le ha contado, cómo va, qué circunstancias, etcétera, etcétera. Si ha habido otras declaraciones antes, hay omisiones, o sea, cosas que no nos cuentan, cosas diferentes. Y por otra parte, la propia información que proporciona el niño o niña, si ofrece pocos detalles, hay que pedirle más detalles. Si hay contradicciones, hay que aclararlas. Aunque debería siempre evitarse el cuestionar. Es decir, el hacer que se busque detectar una mentira. Aquí hay algo central. Una entrevista puede tener dos características. Una es intentar saber si es verdad o mentira, o lo otro, intentar saber si es más precisa o menos precisa. Es decir, si lo que me está diciendo tiene elementos característicos de una declaración verdadera. Si estoy pensando en buscar que el niño o la niña lo que hace, lo que diga, es verdadero o falso, entonces estoy buscando ratificar verdad o falsedad y eso es muy complejo. En cambio, si lo que estoy buscando es una precisión, es decir, una exactitud en lo que me está señalando, puedo ver la posibilidad de que sea más exacto o más inexacto, sea más creíble o menos creíble. Y nosotros no estamos en calidad de juzgadores para decir que es verdad o es mentira. No estamos con la finalidad de detectar la mentira, cosa ya compleja. Lo que pretendemos es que claramente se obtenga la mayor precisión, es decir, que haya una exactitud en lo que está diciendo, no existan contradicciones. En la medida que las haya, diremos, es menos exacto, por lo tanto, eventualmente será menos creíble. Ahora bien, las entrevistas son de diferente forma, esto que les decía, las entrevistas estandarizadas. Hay diferentes que se llama el memorándum de buenas prácticas, la entrevista step by step o paso a paso, la elaboración narrativa, la entrevista estructurada, el protocolo de entrevista forense de Michigan, el NICH, que es el más habitual utilizado en Bolivia, que se llama el protocolo de investigación para víctimas de abuso sexual, el National Institute of Child Health and Human Development de Israel, cuando ya tienen una edad arriba de los 12 años, se utiliza lo que denominamos entrevista cognitiva, que hay dos versiones, la versión original y la revisada, que pretende establecer de mejor manera los recuerdos. No, ninguna de estas intenta saber si es verdad o es mentira, sino intenta ampliar el recuerdo y sobre estos recuerdos ver cuánto es o no creíble. ¿Por qué? Porque como les había señalado, esta entrevista luego es analizada en función a una serie de criterios. Estos criterios que nos aproximan en mayor o menor medida a lo que sería la credibilidad, es decir, si es creíble o no es creíble lo que nos están relatando. Para eso entonces necesitamos claramente información. Y les decía, estas primeras tienen que ver con ello, con la posibilidad de que el niño pequeño, niña pequeña, pueda relatar algo de manera estándar. Y se usa la entrevista cognitiva cuando ya tienen más edad. Lo mismo la entrevista asistida para la evaluación del abuso infantil, el EASI-5, que tiene como base la entrevista de evaluación del testimonio infantil, la EASI. Vamos a ver algunas de ellas en el tiempo que nos queda y hablaremos un poquito del CBCA y el SBA. Primero, de buenas prácticas
tenía por objeto proporcionar una guía de orientación básicamente a policías y trabajadores sociales que entrevistaran a niños víctimas o testigos, ¿no? Proporcionó asesoramiento general sobre, se sentaba en el momento y el lugar para realizar una entrevista videograbada, como lo que es la cámara GESE. Debía hacerse este protocolo con la finalidad de producir una prueba aceptable, es decir, para poder tener claramente la posibilidad de que el niño esté contando algo que sea más o menos adecuado. Y obviamente el grabar tenía que ver con conservar esto como prueba. La entrevista paso a paso tiene un formato donde más o menos es el que han seguido todas las demás entrevistas, tienen la mayor parte estos pasos. La primera es la construcción del rapport, una buena interacción, un buen desarrollo relacional con el niño, con la niña, para luego solicitarle en esta forma que recuerde los hechos específicos. Por ejemplo, la Navidad, por ejemplo, su fiesta de cumpleaños. Luego de entender cómo habla, cómo relata, algo que es fundamental es que se le explique al menor de edad acerca de la necesidad de decir la verdad. Entonces, lo que se recomienda, tanto en este como en los otros, es que el niño o la niña tenga elementos concretos para poder señalar qué es verdad y qué no es verdad. Si quieren, se ejemplifique. Si yo le muestro a un niño un objeto así y le digo de qué color es, la respuesta puede ser ambigua, porque podrá decirme que es gris o que es azul. En cambio, si le muestro un objeto así y le digo de qué color es, la respuesta ya será específica. Lo que se recomienda es mostrar objetos específicos para luego establecer la verdad o la mentira. Por ejemplo, estos son unos papeles de color verde. Yo le diré al niño, sí, al niño o la niña, si yo te digo que esto es de color rojo, ¿estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? No estás mintiendo. Ah, ya. Y si te digo que son de color verde, estoy diciendo la verdad. Ah, ok. ¿Entiendes la diferencia entonces entre decir la verdad y mentir? Lo que se pretende es que digas la verdad. O sea, se necesita algo concreto para que le ejemplifiquemos lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Esto tiene la finalidad de que el niño o la niña pueda entender para qué está en esa entrevista. Está para decir la verdad. Luego se introduce el tema de la entrevista, ¿sabes por qué estás hablando conmigo? Y luego se estimula, se le pide una narración libre sobre lo que había sucedido, en este caso sobre el delito. La idea es que no olvide detalles, por eso le hemos pedido que recuerde dos hechos específicos, uno para saber que tiene adecuada su memoria y segundo para pedirle que sea muy detallista. En la cantidad de detalles se centra mucho lo que es la credibilidad, lo que se puede entender como creíble. Pedimos que nos narre y luego ya a partir de este relato libre yo podré desarrollar lo que serían preguntas generales. Esto que decíamos que es importante, la escucha activa. ¿Y qué más? ¿Recuerdas algo más? ¿Cuándo pasaba? ¿Cómo sucedía normalmente? Intento que hayan preguntas generales para estimular su recuerdo. Luego se plantean preguntas específicas en caso de ser necesario. ¿Te ha pasado esto alguna vez en otro lugar? Otra persona por cosas específicas. Y también en los casos que se requiriera, se puede utilizar instrumentos específicos como apoyo, de ser necesario, que dibujase o la utilización de muñecos, siempre y cuando haya terminado la narración y siempre y cuando sea necesario. No es lo mejor utilizar elementos adicionales, lo que nos interesa es el relato. Y luego que se proceda al cierre de la entrevista. Esto en el step by step, paso a paso. En la elaboración narrativa, lo fundamental es entrenar al niño, es otra forma de entrevista, en lo que es la elaboración narrativa. Se le explica, se puede recordar
cerca posible, explique cómo se va Dicen, se está entrecortando, no sé si es solo para mí. cómo debe continuar. Mi conexión me acaba de salir que está siendo un poco inestable, pero ya se va a estabilizar. Se toman en cuenta Sí, ya 5 mejor. categorías. Ok, 5 categorías, ¿no? ¿Quiénes han participado en lugar, ambiente, qué acciones, qué conversaciones habrían habido y cómo la persona tendría, entre comillas, estados afectivos, cómo se siente, qué ha pasado a consecuencia de ello? Muchas veces se utilizan tarjetas recordatorias como señales visuales en cada categoría, personas, lugares, etc. Se practica la estrategia con situaciones simuladas, por ejemplo, que nos cuente algo tomando en cuenta estos 5 factores: su cumpleaños, quiénes han estado, dónde se hizo, qué han hecho, ¿no? Quiénes han hablado, qué se acuerdan que han hablado y cómo se sentían. Entonces se utilizan tarjetitas para ello. Y luego se recuerdan las instrucciones, lo que decíamos antes, que debe decir la verdad, etcétera, etcétera. En esta forma de entrevista se utiliza el recuerdo libre, es decir, que hay una narración de lo que ha sucedido. Se inicia con una pregunta abierta y nada más. Se espera que culmine todo su relato. Luego se intenta hacer lo que se llama el recuerdo guiado, es decir, le damos la oportunidad al niño, a la niña, de elaborar el contenido de su declaración. Es decir, se le facilitan nuevamente las tarjetas, estas que tienen que ver con personas, lugares, acciones, conversación y otros, para que ver si se acuerda algo más. Por ejemplo, ¿te acuerdas qué más te dijeron? Finalmente se hacen preguntas aclaratorias cuando estas se necesitan. La entrevista estructurada es otra manera de entrevistar, tiene parámetros específicos, pero lo central es que haya un rapport. Si quieren, esta ya está establecida de tal manera que el evaluador tiene que desarrollar una serie de preguntas, ¿ya? La idea es que en algún momento, para ayudar, y en esto tiene parte de lo que es la entrevista cognitiva, se le pide que pueda contar de otra manera, al revés, en orden diferente o desde otra perspectiva. Esto suele ser muy complejo en nuestra población. Las personas les cuesta mucho contar las cosas hacia adelante y hacia atrás. La entrevista estructurada pretende devolverle al entrevistado el control de la entrevista, permitiéndole que guíe la interacción, es decir, que se va a centrar, ¿no? Y muchas veces lo más adecuado es utilizar preguntas abiertas, intentando estimular lo que recuerda. Por eso les decía, es fundamental el denominado escucha activa. Michigan, igual verán, hay una parte de preparación de la entrevista. Generalmente requiere que hayan por lo menos 2 entrevistadores, es decir, uno que entrevista y el otro que visualiza otro tipo de fenómenos y es capaz de poder en su momento evaluar si se están sugiriendo o no preguntas. Se graba en video y en audio. Hay que tomar en cuenta el entorno físico, cómo este entorno es o no es adecuado. Deben expresarse las pautas del examinador, donde se define la necesidad de las reglas base, estas que señalábamos al principio. Debe tomarse en cuenta para esta entrevista, para esta forma de entrevista, las características del niño, si es preescolar, bilingüe o tiene algún tipo de déficit. Y tiene, como le decíamos, una serie de elementos de guía para poder preguntar. El que más se utiliza en Bolivia es el Nietzsche, el que vamos a ver ahora. Tiene 9 apartados. Primero, o sea, 9 partes, ¿no? La primera tiene que ver con el saludo, el setting, el rapport, el generar una buena relación con el menor. Luego, las reglas de la entrevista, qué es lo que se pretende. Se hace una prueba sobre
la sugestionabilidad, es decir, si yo te dijera que repita, yo te dijera que digas de que esto es azul, ¿qué pasaría? Por ejemplo, la manera en la cual yo sugeriría que alguien podría y el niño podría contestar, diciendo, yo haría esto, yo no haría esto. Entonces, para calificarlo respecto a qué se podría decir o no decir. Luego de esto se establece con claridad el hecho de la verdad o la mentira, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Para que el niño sepa que se pretende saber lo que es verdad o lo que es mentira. Luego se le pide que hable sobre su familia, nos cuente qué características tiene, cómo es su familia, es decir, generar esta posibilidad de generar confianza en el niño o la niña. Luego se le pide que hable de su guardería, jardín infantil, escuela, colegio. Luego se le pide que hable eventualmente sobre vacaciones o sobre algún hecho que haya podido vivir que le sea agradable, que le guste. ¿Para qué? Para corregir o para tratar de que el relato tenga la mayor cantidad de detalles posible. Luego ya se entra al hecho específico. Se le pide que cuente lo que sabe, de por qué está ahí. Luego se solicita un relato libre sobre el hecho puntual. Dense cuenta que se parecen muchas, o todas, en realidad, de lo mismo, que relate el hecho como tal que habría vivido. Luego se le pide que profundice más, que haya mayor claridad sobre algunos temas. Se focalizan mediante preguntas, que pueden ser detalles que se pretende conocer. Y la idea es luego no generar, no acabar así, sino que la entrevista se empiece a cerrar hablando de alguna otra información y también se le da la posibilidad de que pregunte sobre otras cosas, ¿no? Básicamente el protocolo involucra estos elementos, una introducción, buena relación, entrenamiento en lo que es la memoria, como decíamos, y luego ya es entrar hacia el tema del abuso, se pregunta sobre el abuso, se escucha el relato y luego se empieza a investigar sobre la posibilidad del abuso. Aquí pueden haber preguntas abiertas o preguntas específicas. Hay un tiempo de descanso que puede hablarse de otras cosas o puede inclusive el evaluador salir y volver a entrar si es que hay alguien que está, llamémosle, indagando, participando o es por ahí una entrevista en la cual se tiene un abogado o otro que quiere que se amplifique algún tipo de respuesta adicional. Finalmente se busca conseguir la información que el niño no ha mencionado aún, información que puede ser relevante para la investigación o para llamémosle, para la circunstancia que se ha vivido. Eh, se, le, se le da mayores preguntas o mayor posibilidad en tanto y en cuanto el menor no haya dado la información que uno esperaría, que uno quisiera, el niño, la niña, pues no ha contado todo, entonces ampliaríamos en el tema de las respuestas y cerraríamos la entrevista tomando en cuenta la necesidad o la claridad sobre lo que hubiese revelado. Lo reitero, la idea es que no se encare directamente, no se hable directamente del tema en cuestión, sino sea un proceso en el cual se vaya llevando. Varias razones. La primera, al ser un hecho traumático, es fundamental no enfrentar directamente al niño en el traumático. Y la segunda, al tener tanto tiempo de rapport y tanto tiempo de hablar con el niño, si es que ha habido sugestión, que alguien le dijo que diga algo, se va bajando esta posibilidad porque el niño está interactuando y está hablando de otras cosas. Finalmente vamos a hablar rapidito de la llamada entrevista cognitiva. En la cognitiva se trabaja con la información buscando que haya mayor claridad. Y en esta clarificación es muy probable que se puedan encontrar contradicciones si es que esta es falsa. Lo primero es crear un ambiente propicio, adecuado,
Luego, obtener un relato libre. Estamos hablando de chicos de más de 12 años, chicos y chicas más de 12 años. Un relato libre sobre el cual vamos a complementarlo mediante preguntas aclaratorias y no sugestivas. Y luego se aplican técnicas de recuperación de memoria. Es decir, las técnicas vienen a ser aquellas formas en las cuales el evaluador puede lograr que la persona recuerde más detalles, no se inventa, sino sean cosas que tal vez las ha pasado por alto. Ahí se habla de la reinstauración cognitiva del contexto, así que pueda describir dónde y cómo sucedió, que se focalice en el recuerdo, en aquello que la persona ha almacenado como información, y luego que haga una recuperación extensiva, es decir, hacia otros aspectos que puede haber olvidado o consecuencias que se hayan dado sobre el hecho como tal. Tendría este formato, que una primera parte tiene que ver con la presentación y personalización de la entrevista, quién es la persona que está entrevistando, para qué está. Estamos hablando de chicos arriba de 12 años, es decir, no hay tanto el jugar, el generar esta adecuada interacción, sino ya hay alguien con mayores niveles de conocimiento. Lo que se pretende es un buen establecimiento de un rapport, la explicación del objeto de la entrevista, la reinstauración en los contextos. Por eso hablábamos de saber qué ha pasado, información anterior, y que me pueda empezar en función a ello a contar lo que ha pasado. ¿En qué? En un recuerdo libre. Pide a la persona que vaya contando lo que ha sucedido. En función a esto prepara un interrogatorio. Y la idea es hacer un interrogatorio que sea compatible con el testigo. Esto es, que mis preguntas sean adecuadas. Por una parte, de la edad, y por otra parte, al cómo yo estoy entendiendo lo que le ha sucedido. Lo siguiente es que se le pide que haga un recuerdo desde diferentes perspectivas. Es decir, si yo te estuviera filmando o tú hubieras filmado, ¿qué hubieras visto? ¿Cómo hubieras visto qué ha pasado? Desde un costado, desde otro, ¿qué vería? Y también el recuerdo en orden inverso. ¿Cuál es la finalidad del recuerdo en orden inverso? Que pueda intentar, lo reitero, recuerdos vinculados a detalles y otros que son fundamentales. Se hace un resumen, una síntesis de la información proporcionada para luego establecer un cierre, ¿no? Esto es fundamental, que no se deje el tema abierto, sino se termine cerrando hablando de otro tipo de temas. Como decíamos, esta es la que más se utiliza con personas adultas y debe tomarse especial cuidado cuando se tenga que tomar con menores de 7 años, ¿no? Porque puede generar muchas confusiones. En la introducción, una narración simple, un estadio probatorio de indagación donde se van preguntando cosas sobre lo que han planteado. No se debe recurrir a preguntas capciosas ni a generar confusiones. Hay un estado de revisión de lo que ha podido en sus notas el evaluador tener, y finalmente cerramos la entrevista. Preguntas son las que se pueden utilizar. Las preguntas pueden ser las que, a ver, cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más? Preguntas abiertas, como preguntas genéricas, preguntas aclaratorias. Por ejemplo, hay niñas que me ha violado. Uno necesita preguntar de manera aclaratoria qué entiende por violación. ¿Está dentro de su lenguaje? ¿Está dentro de su conocimiento o no? ¿O tiene un concepto claro de ello? Preguntas focalizadas. A ver, cuéntame exactamente qué cosa había en esa cama o qué había. Focalizamos específicamente. Preguntas directas. Preguntas que tengan que ver con ¿y cómo te ha llevado? En función al relato, ¿no? Eventualmente preguntas para contrastar hipótesis. ¿Y te ha jalado del brazo o tú le has acompañado? ¿No? Para contrastar si es que ha habido mayor violencia o menos violencia. Lo que no se recomienda, o si se va a utilizar debe ser con mucho cuidado, son preguntas sugerentes. ¿Por qué? Porque estas preguntas se emplean cuando se intenta saber si es que está diciendo la verdad o no. Y muchas veces estas tienen que ver con declaraciones anteriores. Entonces, se dice algo que ha podido decir y que yo encuentro como contradictorio ahora. Entonces, sugiere una respuesta
con la finalidad de ver si ese niño se deja llevar por la sugerencia o eventualmente el niño dice, no es así, yo no he hecho eso, ¿no? Esto nos permite ver de alguna manera si su afirmación o lo que está contando no es algo que se pueda cambiar porque alguien le indique. Pero son preguntas que debería evitarse y lo que se debería tratar es que se centre en el relato como tal. La entrevista asistida tiene que ver con, si se dan cuenta, si ven, tienen que ver con características muy similares a las anteriores. Esta tiene una introducción, aquí se centra en dos aspectos, ¿no? La verdad, la mentira y la fantasía y la realidad. Ya no es solamente lo uno y lo otro, verdad y mentira, sino también lo que es fantasía y lo que es realidad, para que el niño se oriente mejor. Luego se intenta saber su conocimiento sobre su corporalidad, conocimiento sobre sexualidad y por último ver si es que hay algunos rasgos característicos de lo que sería personalidad de base. Se debe explorar la capacidad de relatar eventos, por ejemplo, sobre la familia, sobre la escuela, sobre las cosas que se acuerdan. Entonces, intenta saber cómo está manejándose, cómo se maneja ese niño. Luego también se debe ver, como decíamos, el tema de la corporalidad, la conducta sexual, cuánto conoce acerca de sexualidad, para luego introducirnos a lo que sería el suceso, para que el niño sea capaz de contarnos, identificarlo. Y se pretende que haya un desarrollo libre, es decir, que cuente lo que ha pasado. A partir de ello, una clarificación, si es que hay inconsistencias, preguntas para ver cuánto de consciente tiene que ver lo que está contando, repaso de detalles y finalmente, si es que no se tuviera claridad, si es que eventualmente no hay una explicación muy clara, el niño no tiene esta posibilidad y a pesar de mis preguntas no logra clarificarme lo que ha sucedido, se podrían utilizar muñecos anatómicamente sexuales. No es lo más recomendable porque más bien puede ser muy sugestivo la utilización de muñecos sexuales. Pero hay casos en los cuales, por las características del hecho o eventualmente por la forma en la cual se haya presentado el niño o no tenga un buen lenguaje, se pueden utilizar muñecos. Y finalmente, lo que sería el cierre o la finalización, ¿no? Ahora, todo esto que decíamos, todas estas entrevistas, toda esta forma de entrevistar, perdón, todo lo que sería la entrevista, decíamos, todo este protocolo debe ser analizado con el CBCA o con un establecimiento de criterios específicos para saber cuánto de creíble o no creíble es. Y estos criterios, los vamos a señalar simplemente, tienen que ver con el contenido de la declaración. Entonces, ¿qué cosas se toman en cuenta? Primero, a nivel general, ¿es lógico o es inestructurado? ¿Cómo se está dando el relato libre? ¿Hay detalles? ¿No hay detalles? ¿Qué tipo de detalles? ¿Son varios? ¿Son poquitos? Y es porque no o porque no los ha vivido. Contenidos específicos, el engranaje contextual, es decir, si está vinculado el relato a lo que habría sucedido, a las cosas que se conocen, describe las interacciones, reproduce las conversaciones, nos señala que hay complicaciones inesperadas o directamente nos cuenta lo que ha pasado y no ha sucedido nada diferente, nada extraño en lo que sería el relato del niño. Por otra parte, ya empezamos a ver peculiaridades del contenido, detalles inusuales. Es que tenía esta persona un lunar, ¿dónde, cómo? O tenía, no sé, una cicatriz. Detalles superfluos, cosas, sí me acuerdo que había una paloma en la ventana. Ese tipo de detalles son fundamentales
porque hacen que la credibilidad se incremente. La incomprensión de detalles relatados con precisión. Muchos niños, cuando el agresor ha eyaculado, por ejemplo, cuentan, le ha salido como una especie de leche o como crema, cosas así. No entiende lo que ha pasado, pero es capaz de detallarlo con precisión. Este suele ser un criterio muy importante, no es algo que yo tendría como explicación. Extra raras al estado mental subjetivo. Yo me sentía atribuciones al estado mental del autor del delito. Loco creo que estaba, actuaba como loco. Son detalles que son fundamentales para entender cuánto de creíble es el relato. Contenidos referentes a la motivación, si es que, por ejemplo, tiene correcciones espontáneas. En su relato, no, ha pasado esto, ha dicho esto, o esto primero y esto después. O de que nos diga que no se acuerde. Habrá que ver qué no se acuerda y por qué no se acuerda. La memoria, recordemos que no es como una grabadora, sino hay cosas que se nos van olvidando. Alguien me dirá, pero en una violencia sexual todo se acuerda. No, no es así. No necesariamente es así. O el niño o la niña puede plantear dudas sobre su propio testimonio. No me acuerdo, o estaba soñando. Eventualmente la autodesaprobación, esto ha sido mi culpa. O perdonar al autor del delito. Sí, yo quiero que nunca más me haga, por ejemplo. Y otros elementos que pueden ser característicos de la ofensa, es decir, las cosas que puedes relatar. Todo esto se analiza en función a los criterios. Para luego pasar a una siguiente parte, que es el análisis de contenido, de la situación en la cual se hubiera dado la entrevista. Primero, el comportamiento del niño. Fuera del relato, buen lenguaje, conocimiento adecuado, es decir, conocimiento adecuado respecto a lo que ha vivido, a lo que le ha pasado, su nivel afectivo, qué tipo de emoción le va a ser presentado. Muestra expresiones gestuales espontáneas, es decir, nos va contando con las manos o son congruentes o no el momento de explicar lo que habría sucedido. Es susceptible a la sugestión. En algún momento alguna pregunta ha hecho que pueda cambiar su relato. Es capaz de identificar las cosas que había como una especie de croquis, no te lo dibuja, sino que me diga, aquí estaba la cama, había esto, había esto. Hay algún tipo, si es que se han utilizado los muñecos sexuales, hay algún comportamiento que se pueda detallar específicamente sobre la ofensa. Tiene comportamiento sexualizado. Una de las cuestiones que suele darse en niños que han sido abusados crónicamente es que desarrolla comportamientos sexualizados. Luego, ¿cómo se ha hecho la entrevista? ¿Está bien hecha la entrevista? Por esto no se hace en ese momento, sino con lo que se ha grabado, con lo que se tiene uno mismo, o mejor si es un otro, analiza cómo se ha hecho la entrevista. ¿Ha habido preguntas sugestivas, dirigidas, o realmente se ha preguntado bien? ¿Ha habido presión? ¿Hay presión por parte del entorno? ¿No hay presión? ¿Hay eventualmente coerción para que relate algo? Yo, el entrevistador, he coercionado para que me cuente o no. Luego, los motivos del develamiento. ¿En qué momento y cómo se ha dado el relatar? Esto más que nada será información del entorno, ¿no? La mamá me ha contado cuando estamos haciendo o me ha dicho esto. Y habrá que corroborarlo con el niño, con la niña, cómo le ha dado esa información. Y eventualmente si han habido presiones para este develamiento. Muchas veces los papás, cuando se enteran que ha podido haber en algún contexto un proceso de violencia sexual, pueden asumir que también les ha pasado a sus hijos. En algún momento les contaba que esto se dio aquí en La Paz cuando hubo una denuncia en el Kinder Sucre respecto a que el hijo de la portera, un chico de 14 años, hubiese podido agredir sexualmente a una niña de 5. Todos los papás decían, pero mi hijito también. Y muchas veces eso hace que los papás le empiecen a preguntar, ¿te ha tocado ese chico, no ve? Y el niño, ante la posibilidad de, primero, que le dan la respuesta y segundo, que
tendemos a congraciarnos cuando somos niños con los mayores, la respuesta va a ser sí, y puede que no haya pasado. Recuerdo en esa ocasión, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Calmen a los papás, porque si no, 500 niños van a evaluar los de las defensas, no va a dar, y de que no haya pasado con nosotros, solamente haya pasado con una niña o dos. Pero muchos papás se desesperan y empiezan a preguntar, a ver, contame qué te ha hecho ese chico. No, no me ha hecho nada. No, a ver, me estás mintiendo. Contame. Y pueden estas preguntas o este tipo de acciones más bien complicar la, el adecuado relato, ¿no? En lugar de ser una ayuda, más bien ser un perjuicio para la persona que luego podrá tener información. Entonces, estos factores deben tomarse en cuenta, además de otro tipo de indicadores médicos. Por ejemplo, si el niño también tiene alguna enfermedad de base. También si es que hay otro tipo de declaraciones, esto ya cuando se está analizando y se tiene información adicional que cuenta la mamá, otras personas que pueden relatar el que ha vivido el niño o la niña, cómo ha estado, ha cambiado o no ha cambiado. Si hay compatibilidad, en caso de que hayan sido dos o más acusados o violentados, si es que hay congruencia o es compatible la declaración de otros, si hay evidencias materiales, debe analizarse si es que en el informe se han encontrado elementos como materiales. Y si hay evidencias comportamentales, yo he podido percibir, hay esta evidencia, el niño, la niña actúa de esta manera, y me han dicho que no era antes así. Todos estos elementos permiten de que se haga un análisis muy claro de la credibilidad de las declaraciones, en el entendido que no haya una, llamémosle, una huella física. La idea es que todas estas formas permitan que, en función a una buena entrevista, se pueda generar de mejor manera o de peor manera lo que sería la credibilidad del testimonio. El GEA aporta algunas cuestiones que son importantes. En realidad, 5 hipótesis. Una es la hipótesis de la incapacidad, no es capaz de relatar, o la hipótesis de competencia, es competente para hacerlo. La hipótesis de sugestionabilidad o la del recuerdo original. ¿Hay sugestión o el recuerdo está tal y como se ha dado? La hipótesis de alteración es esencial, se han cambiado algunas cosas, ha pasado esto, pero se han cambiado cosas, eventualmente porque se han sugerido, porque el niño ha podido generar, el niño, la niña ha podido generar en el tiempo por un tema de falsos recuerdos, o es fiel y constante la información. La otra es la hipótesis de la incredibilidad narrativa o de la credibilidad narrativa. ¿Es creíble el relato, lo que narra, o no es creíble? Finalmente, la hipótesis de incompatibilidad o que haya habido simulación o de que haya una compatibilidad psicosocial. Muy rapidito, la hipótesis de competencia no tiene dificultades para percibir los hechos, tiene capacidad para recoger y retener, su memoria está bien, hay la capacidad de diferenciar la verdad de la falsedad y entender que solo puede contar la verdad, hay la capacidad de comunicar basándose en el conocimiento personal de los hechos, es decir, ¿es capaz de esto? Primera hipótesis. Segunda, la hipótesis de fidelidad y constancia. Lo que se pretende es saber si el testigo, después de informar en diferentes ocasiones, coincide en su testimonio el acontecimiento fundamental, el papel que ha desempeñado como víctima, como testigo, las personas que han participado, el sitio o los lugares. Es decir, lo que se pretende saber, se pretende establecer es si se mantiene fiel a su primer relato, si es constante este primer relato. La hipótesis del recuerdo original, es decir, se da en relación a la posibilidad de que haya podido ser influenciado. Y aquí un poco se intenta ver ante quién ha habido la primera declaración, qué dijo, en qué situación. Fue espontáneo, fue a través de un interrogatorio, quién era el receptor y cómo preguntó, qué características ha tenido las preguntas, cuáles eran sus expectativas.
qué informaciones les ha dicho claramente, cómo reaccionó el receptor. Esto tiene que ver con el análisis de si el recuerdo ha sido original o si el recuerdo ha sido influenciado. Luego, sobre la credibilidad narrativa, es decir, cuánto declara es la información o la declaración. La producción circular, es decir, lo que está diciendo es no estructurado, está estructurado, describe interacciones, reproduce diálogos. Esto se parece mucho a lo que se hace en el CBCA. Hay detalles inusuales, hay detalles superfluos, hay descripción errónea de detalles sexuales, hay detalles específicos del abuso, atribuciones sobre la agresión, correcciones, admisión de no recuerdo, presencia de secreto, es algo importante, muchos agresores utilizan el secreto, entonces suele esto ser muy habitual cuando es verdadero el relato. Me ha dicho que no cuente a nadie, me ha dicho de que iba a pasar esto conmigo. Hay reglas comportamentales que se han dicho, vas a contar esto, vas a contar lo otro. ¿Hay algún interés? ¿O el agresor le daba algunos favores o tenía algunas ganancias? ¿Qué tipo de relación tenía con el agresor? Una relación envolvente en términos de el afecto, es alguien que le quería, es alguien que le hacía sentir bien. ¿Cómo se ha ido dando el abuso? ¿Hay una progresión o ha sido un hecho solamente, un hecho aislado? Finalmente, la hipótesis de la compatibilidad psicosocial, los síntomas expresados en la exploración, lo que nos dice, ¿son claros o están simulados o están amplificados con el fin de mostrar daño? No puedo dormir en la noche. A ver, contame, ¿y cómo dormías antes? ¿Y cómo es que no puedes dormir? ¿Qué te sucede? No es que me sueño intentando ver la posibilidad de que hay insomnio, no lo haya, que le hayan dicho de que va a decir que no duerme. Y aquí juega mucho la experiencia clínica del entrevistador para ver la posibilidad de la simulación. Es decir, que la persona que estoy entrevistando me haga creer que tiene una cantidad de síntomas que no son tan verdaderos. Finalmente, y para terminar, como complemento, hay mucha cantidad de instrumentos que se suelen emplear tratándose de saber si es que hay un daño adicional a el hecho jurídico, en este caso el delito, ¿no? Algunos se van a sentar en lo que es el estrés, miedo, la escala de estrés emocional, la escala de cribado del trastorno de estrés postraumático, derivado del SCARET, y por otra parte, bueno, la gravedad de los síntomas del estrés agudo, que está en la parte final, y por otra parte podemos encontrar tristeza que puede asociarse a la depresión, la escala de evaluación de la depresión en niños, la medida de la depresión infantil, el CDI es el más conocido, y la medida de la gravedad de la depresión en niños y adolescentes. Estos dos últimos instrumentos son los que vienen con el DSM-5. Son instrumentos que tienen un mejor nivel de validez en relación a que están compatibles con el último manual. Adicionalmente a esto, y esto es importante, es que en muchas ocasiones no se puede tomarlos por la edad del niño. No sabe leer, no sabe escribir. La medida en la cual es más grande, pues sí, se puede utilizar, pero en otros casos no. Entonces habrá que ver cuáles se emplea y cómo se emplean los mismos en el proceso de evaluación de un niño o de una niña. Muy bien. Con eso habríamos terminado esta parte. Bueno, muchas gracias, Lice, muchas gracias. Realmente, como les había dicho al principio a todos y a todas, estas clases son magistrales de que tiene el licenciado Velázquez. Vamos a permitirnos 15 minutos, supongo que son 3 a 4 preguntas a lo mucho. Les voy a pedir que levanten la mano y en vez de leer el chat, vamos a hacer que las preguntas sean directas. Levantan la mano, les damos la palabra y por favor conectan el audio y el video para hacer la pregunta. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Oh, no. Parece que estuvo demasiado claro, Liz, en esta vez. Oh, lo que es horrible, demasiado oscuro. Demasiado oscuro. Sí, una de dos. No hay preguntas, ¿verdad?
Parece que no tenemos preguntas. Bueno, no vemos preguntas, comentarios, nada. Buenas Okay. noches, estimado Jorge. ¿Puedo realizar una Aló. pregunta? Claro que sí, Cristian, claro que sí, te escuchamos. Saludo a todos los compañeros presentes, al licenciado Carlos, que nos ha expuesto de manera muy elocuente todo lo que se quiere para hacer las entrevistas. La pregunta puntual para el licenciado Carlos, cuando estamos hablando de realizar una entrevista, que generalmente es a profundidad para poder determinar ciertos criterios para tomar decisiones en función al veredicto y todo ello, ¿en qué nivel tiene que estar cualificado el entrevistador para no sesgar ni dirigir la entrevista? Es algo bien complicado porque somos humanos y siempre las subjetividades llegan al entrevistador y a veces suelen dirigir involuntariamente alguna entrevista. Entonces, ¿cuáles son los consejos, tips que Carlos, con toda esa experiencia y conocimiento, podría tal vez comentarnos ahora que estamos hablando de algo muy importante, ¿no? La entrevista que hay que realizar a las personas involucradas en hechos de violencia. Esa es mi pregunta, Jorge. Muchas gracias por tu intermedio al licenciado Carlos. Gracias. Ok, gracias, Cristian. Vamos por partes. Es evidente que todos somos humanos y tenemos la posibilidad de equivocarnos al hacer una entrevista o manejar un proceso tan complejo como el de la violencia sexual. Hay varias cosas que debería tomarse en cuenta y un poco las había señalado. La primera tiene que ver con que si vamos a realizar una entrevista en un supuesto de violencia sexual, partimos del criterio de la hipótesis, no de la tesis, que quien nos está contando está relatando un hecho verdadero. Pero debo tener alternativas, es decir, alternativas como ha entendido mal lo que le ha pasado, el contexto ha sido diferente, ha habido sugestión. Entonces, la primera cuestión es no tener una sola hipótesis, no decir, ha contado esto, entonces esto es verdadero, sino cuanto más preguntas tenga, va a ser mejor porque voy a poder indagar, si quiere, investigar mejor. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, debería, como les había señalado, conocer acerca de violencia sexual, es decir, conocer las maneras en las cuales se presenta la violencia sexual. Por ejemplo, no es habitual que un agresor sexual agreda sexualmente a un niño o una niña delante de gente, mucho más si su familia está ahí. Entonces, existen menos posibilidades. Tendría que darse de una manera extremadamente sutil, debo conocer cómo sucede la violencia sexual. Entonces, esto hará que mi comportamiento, si quieren, esto hará que mi praxis en el proceso de preguntar sea más clara. Intento ponerme en el lugar del niño o de la niña y trato de indagar la forma en la cual se hubiese presentado esto y paralelamente me permite amplificar los conocimientos del niño a partir de obtener detalles. En la medida en la cual hay mayores detalles, es, entre comillas, más creíble una declaración. Pero debo preguntarme, ¿no me cuenta detalles porque no tiene la capacidad? ¿No me cuenta detalles porque ha sido sugestionado? ¿Le han dicho que se invente o le han dado un relato específico y no sabe qué más decir? ¿No me cuenta detalles porque le estoy preguntando mal? Entonces debería yo preguntarme cómo estoy haciendo las preguntas. ¿Cuál es el discurso que estoy manejando? Muchas veces la entrevista con niños, con niñas que han sufrido de violencia sexual no debe hacerse solo en una sesión, debe hacerse en varias. ¿Por qué? Porque necesito generar un adecuado contacto, un adecuado relacionamiento, mucho más cuando son más pequeñitos. Cuando estoy hablando de adolescentes, ¿cuánto conocen sobre sexualidad? Una adolescente de 14, una adolescente de 15, es más probable que su experiencia sobre sexualidad sea mayor que una de 12, una de 10.
Entonces, todo esto debo saberlo el momento en el cual estoy entrevistando. Y les reitero, debo tener la claridad. Voy a entrevistar porque quiero saber si está mintiendo o no, o porque quiero establecer con precisión detalles y, lo que es más importante, cuán exacta o exacto es lo que ha pasado. Lo primero que debo saber, estoy yendo como un inquisidor, como un investigador para saber si es verdad o no es verdad. Esa es mi labor. O al revés, estoy intentando que aquel que me relate sea lo más claro posible, lo más convincente posible, con la posibilidad de que no haya esta claridad y que, por lo tanto, el relato no sea del todo creíble. Entonces, en función a todo esto, es que debo pensar el qué estoy haciendo. Creo que este es uno de los aspectos centrales junto con lo que hemos hablado. Y obviamente, el recordar que no debo interrumpir, sino debo permitir que el relato libre y habla y habla y habla, me cuente, me cuente, me cuente, me cuente. Cuando ha terminado recién, reformular, hacer preguntas para aclarar, hacer preguntas para que se amplíe este recuerdo, más que ir, reitero, a ver si es verdad o no es verdad. No podemos saber si es verdad o no. Siempre vamos a generar una amplificación en el recuerdo. Muchas gracias, Licen. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? No hay. Sin embargo, para aprovechar estos minutitos que nos quedan, una aclaración a los compañeros, compañeras que han estado en la anterior clase, en la clase de la doctora Miriam. Se habrán dado cuenta los colegas abogados, trabajadoras sociales de otras áreas y psicólogos además, que tenemos instrumentos, herramientas perfectamente avaladas, estipuladas, refrendadas y que son herramientas con las que se trabaja de manera científica en lo que significa la psicología jurídica forense. El licenciado Carlos lo ha demostrado, lo ha mostrado muy bien. No son apreciaciones subjetivas, no son apreciaciones personales que se tienen, son profesionales debidamente respaldadas y que cada informe tendría que tener, de acuerdo a cómo se elabora, debería tener ese valor y esa validez en cualquier tipo de juzgado, en cualquier fiscalía, en cualquier entidad en la cual se deba presentar este tipo de informe. Entonces, yo les agradezco nuevamente al licenciado Carlos Velázquez, ha sido un gusto tenerlo a usted. Sus clases siempre son riquísimas en todo lo que significa aprendizaje. Y como esta tarde ya nos dio la opción y la posibilidad, y le dije yo que no iba a dejar pasar esta posibilidad, que vamos a buscar, licenciado, vamos a tratar de hacer un conversatorio en el cual, en vez de que sea una charla magistral como la de ahora, tengamos un pequeño conversatorio respecto a cómo funcionalmente y prácticamente podemos llevar un caso de violencia sexual niño, niña, adolescente, y cómo nosotros podríamos intervenir después de nuestras, después del aprendizaje que tenemos y aplicar en las áreas en las cuales nosotros nos hemos capacitado profesionalmente, es decir, área legal, área psicológica y, por qué no, de trabajo social. Entonces vamos a planificar con el licenciado Carlos Velázquez un conversatorio en el cual yo les pido que vayan pensando en las preguntas, pensando en qué es lo que ustedes ven día a día, analizando qué es lo que les falta y tengamos respuestas de licenciado. Muchas gracias, Lice, nuevamente muy agradecido con usted y estamos en contacto muy pronto. Compañeros, muy buenas noches. El día jueves estamos con la doctora Miriam. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Perfecto. Hasta luego, muchachos y chicas. Pareció morir de hambre.